En el día de hoy en esta charla. Es muy importante para nosotros su compañía y que se conecten con nosotros en este tiempo de cuarentena. En el día de hoy, en el comité de avalúos que tenemos cada miércoles, quisimos darles o ofrecerles una charla muy interesante con una persona que nos ha venido acompañando en algunos trabajos en el gremio. Él se llama Ángel Rodríguez Vega, es ingeniero catastral y geodesta, especialista en avalúos y en políticas y mercados del suelo. Ha trabajado con el IGAC vinculado durante 10 años y recientemente ha sido parte del grupo de estudio de metodologías para valorar servidumbres. Por eso el día de hoy nos quiere compartir algunas aproximaciones metodológicas. Muchísimas gracias, Ángel, por asistir. Y les comento que para cualquier pregunta que tengan para el panelista, para el conferencista, la hagan a través del módulo de preguntas y respuestas. Yo voy a estar muy pendiente para atenderles y en el momento en que tengamos un instante, se las comunicamos al conferencista para que las pueda responder. No es por el módulo de chat, sino por el módulo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Ángel, y bienvenido. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Espero que sí. No, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ángel Rodríguez. Estoy complacido por la invitación que me hizo Diana para presentarles este ejercicio que hemos venido manejando con el IGAC desde hace más o menos 2 años, desde el año pasado. Pues por cuarentena ha sido difícil continuar con el tema, pero pues nada, estamos brindándoles a ustedes la información que tenemos de primera mano en el tema de valoración de servidumbres. Le dimos el título a la presentación de valoración de servidumbres y aproximaciones metodológicas, precisamente porque a la fecha, digamos que todo lo que se está haciendo en el tema de servidumbres son aproximaciones metodológicas. Las empresas ya tienen calculadas algunas tipos de metodología, pero de manera general son aproximaciones porque no hay nada en concreto que haya sacado el ente rector en avalúos sobre esta materia. Entonces, pues nada, empecemos. Estoy pendiente de las preguntas, ojalá que las hagan en su momento para que las podamos solucionar con las diapositivas que tengamos disponibles en ese momento. Entonces, digamos que iniciando un poco el contexto general de la valoración de servidumbres en Colombia, digamos que la normativa está un poco colgada en el sentido que el que habla de servidumbres en el país de primera mano a nivel jurídico es el Código de Procedimiento Civil, que data de hace muchísimos años, yo creo que incluso más de unos 80, 90 años. El país en esa época pues no tenía el desarrollo que está teniendo hoy en día, entonces el país se ha empezado a desarrollar en ejercicios de transmisión, de transporte de diferentes, digamos, productos pues que manejan las empresas que se dedican a este tema, en general servicios públicos y infraestructura petrolera. El país ha empezado a desarrollar mucho en estos temas. Ustedes ven que ahora, y seguramente ustedes lo saben, se han generado muchos proyectos para valoración de franjas de servidumbre de energía eléctrica o de acueductos, y digamos que ese proceso de desarrollo del país ha generado que se necesiten metodologías para valorar y estandarizadas, además, este tipo de afectaciones o de restricciones al uso que son las servidumbres. Entonces, digamos que por toda esa cantidad de cosas que les cuento, se ha generado la necesidad desde hace una buena cantidad de tiempo para que se permita entrar a este tema técnico de valoración de servidumbres. El objetivo, digamos, general que se puede determinar después de haber hecho muchas aproximaciones y análisis a las propuestas, el objetivo de esta charla es determinar el valor total, y ahorita hablamos del valor total, que deben pagar las empresas o entidades encargadas por las servidumbres que ellos imponen o acuerdan pagar a los propietarios de los predios afectados. Porque el valor total, fíjense ustedes que la servidumbre no es únicamente el valor del terreno, y sé que para muchos de ustedes esto ya es muy conocido. Ustedes tienen un gremio, digamos, muy consolidado y que seguro está trabajando mucho en estos temas, pero sí es claro decidirlo y definirlo, porque el valor total es el valor del terreno, más el valor de unas mejoras, más el valor de unas construcciones o cultivos, a esto se le llaman daños,
y eventualmente a un daño adicional que se le esté generando a los predios por la imposición de esas servidumbres, que se llamaría un daño al remanente, que se podría decir que está en estudio, si lo podemos incluir o no en el proceso de valoración. Entonces es darle herramientas a las entidades que se dedican a estos temas para que puedan pagar sus servidumbres de una manera estandarizada y justa con los propietarios. Bueno, por definición, entonces como les comentaba, el Código de Procedimiento Civil, artículo 879, define la servidumbre como servidumbre predial textualmente. Servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Y antes de que, creo que la definición es clara, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil colombiano, digamos que todas estas definiciones de servidumbres las enmarca más asociados a predios vecinos, a servidumbres impuestas de un predio a un predio que es vecino de otro. No tanto maneja el concepto de servidumbre como el que quisiéramos que manejara para, digamos, el ejercicio evaluatorio o la tarea que nosotros realizamos, que es la imposición de una infraestructura de la condición que sea sobre un proyecto lineal que va a afectar una cantidad de predios X. Entonces, digamos que el código está más referido a unas servidumbres de tránsito, de pronto, a servidumbres de abastecimiento de agua, en general como a eso. Hay unos temas normativos específicos, claro, para servidumbres que tengan que ver con temas de servicios públicos o para servidumbres de transporte de hidrocarburos, y pues más adelante las veremos. Pero digamos, para estar en contexto, el primero que habla pues del tema es el Código Civil, y estas son las definiciones. Las definiciones no pegan un poco a veces porque están más enfocadas a temas de predios contiguos, digamos, para las necesidades que tenía la norma en su momento, pues más. El concepto general, también asociado en el mismo sentido, es la servidumbre es un derecho real, inmueble, por el cual cada predio llamado dominante se aprovecha del gravamen o carga impuesta a otro predio denominado sirviente, con el presupuesto de que ambos predios pertenezcan a diferentes dueños. Pues también es claro, estamos hablando de lo mismo aquí, cuando ya estemos avanzando en lo que nos interesa, que es el cálculo de servidumbres asociadas a infraestructura que se instala sobre los predios, pues analizaremos la normativa específica que existe, ¿no? Continuando, otras definiciones, yo pues rescaté estas otras tres. Las servidumbres constituyen una restricción total o parcial al derecho de propiedad, y cuando hablamos de restricción total o parcial, pues hablamos sí efectivamente del derecho de propiedad, porque de alguna manera está limitando el derecho de propiedad que está haciendo el propietario de uso y goce sobre el inmueble. Y adicionalmente, hablamos de una restricción total o parcial en cuanto al uso. Entonces usted tiene un uso en las condiciones que lo quiera tener, y cuando le hacen una restricción al uso, entonces pues también una definición de servidumbre podría ser una restricción al uso que le está imponiendo un proyecto de utilidad pública sobre unos ciertos inmuebles. Servidumbre también es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Una servidumbre impone en forma simultánea limitaciones y obligaciones. Limitaciones al propietario porque tiene que, digamos, restringirse en el uso hablando de las servidumbres que nos interesan a nosotros, que son las de servicios públicos y hidrocarburos, digamos que son como las más importantes. Y sí, pues limita al propietario en el uso y disfrute de su predio en las condiciones pues, que antes tenía. Igual a él le están pagando por esa servidumbre. Esa es una condición. Y la otra, pues que genera unas obligaciones para la entidad o empresa, pues que está pagando la servidumbre, además la está pagando, es una obligación pagarla, es una obligación hacer el mantenimiento de estos temas de servidumbre. En general, pues digamos que genera limitaciones y obligaciones tanto para el que lo impone como para el predio sirviente. A ver, yo activo el puntero acá. Es este.
No puede, digamos, entremos a características de servidumbre en función con el Código Civil y con algunas prácticas que hemos realizado. Una servidumbre no puede enajenarse ni grabarse independiente al predio al que no pertenece. O sea, está amarrada al predio, no se puede ni vender ni grabarse, siempre está ajustada al predio al cual pertenece. La servidumbre es inembargable, no, pues, claro, no se puede embargar. No es alterable por fraccionamiento o cambio de propietario del predio sirviente. La servidumbre siempre está amarrada al título. En las servidumbres que ustedes veían en años anteriores, cuando no existían metodologías, porque metodologías sí existen, lo que pasa es que cada una de las empresas las tiene y no hemos podido estandarizar la metodología como tal. Pero pues metodologías sí existen. Entonces, antes cuando no habían, el proceso de la generación de esas servidumbres no se estaban incluyendo si no se estaban incluyendo en el registro, no se estaban registrando en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los predios, y eso hacía que incluso hoy en día hay muchas servidumbres, sobre todo las enterradas, que no, a veces no tienen, las empresas no tienen la ruta completa de esas servidumbres, precisamente porque no las están incluyendo en el registro. Entonces ahora, incluyéndolas en el registro, cuando ustedes hacen fraccionamiento, parcelación o loteo, esas servidumbres siguen amarradas a los predios o en mayor extensión, que pueden ir a las áreas comunes cuando ustedes hacen el ejercicio de loteo, eh, o puede estar sobre alguno de los predios que están siendo sujetos de loteo. Entonces siguen amarradas al registro. Las servidumbres son incedibles, no se pueden ceder de ninguna manera, no es que usted se la pueda quitar al predio y cedérsela a otro, porque pues, no son separables del predio sirviente. En general, la servidumbre está amarrada al predio al cual se le registró la afectación. Continuando, vamos a dar una clasificación de servidumbres que cuando uno lee el Código Civil pueden ser incluso un poco difíciles de entender un poco. De pronto las condiciones pues, de esa época eran un poco diferentes también. Las servidumbres se clasifican, según el Código Civil, por su origen, en naturales, legales y voluntarias. ¿Cuáles son las legales? Las que provienen de la natural situación de los lugares. Entonces, pues son las que se generan por efectivamente temas como corrientes de agua o paso de animales o pasos de personas, en general de animales que generan que sean de origen natural. Son legales, por ejemplo, las servidumbres que nosotros vamos a analizar más adelante, de energía eléctrica e hidrocarburos, esas son legales. ¿Por qué son legales? Pues porque están registradas y porque adicionalmente si son impuestas, las se imponen, digamos, directamente por las entidades judiciales. Voluntarias que son constituidas por un hecho del hombre, entonces pues ahí también estarán las que vamos a estudiar, pues porque las de energía eléctrica y hidrocarburos, en general acueductos y gas, se imponen por un hecho pues del hombre. También se clasifican por su ejercicio en continuas o discontinuas. Las continuas a la luz de la norma son las que se ejercen o se pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre. Por ejemplo, la servidumbre de acueducto, que pasa por canales artificiales, son continuas, y discontinuas, pues como lo dicen allí el ejemplo, son por ejemplo el tránsito, el pastaje, son que se presentan en intervalos largos o más o menos largos, dice la norma. Por ejemplo, la recolección de agua. Esas son las discontinuas. En general, las que vamos a analizar son continuas, que son las de energía eléctrica, los oleoductos, acueductos y gas, redes de gas, normalmente son continuas. También se clasifican por las señales de su existencia en aparentes e inaparentes. Digamos, yéndonos específicamente a lo que dice la norma, aparentes es la que continuamente está a la vista y la inaparente es de la cual no se conoce porque no se ve la señal exterior. Entonces, la aparente es la que usted puede verificar y la inaparente es la que efectivamente pues, no se ve en campo. Digamos que eso es el ejercicio. También se clasifican por la carga del predio sirviente. Se clasifican en positivas o en negativas. Esta nos pega completamente para el ejercicio que queremos conceptualizar.
son positivas a la luz de la norma del Código Civil cuando se impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar de hacer, que es las que nosotros estamos trabajando, y negativa, que es la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo. Entonces, en la positiva es que impone al dueño la obligación de dejar de hacer algo, y la negativa es que prohíbe hacer cosas. Entonces, ahí es un poco, digamos, difícil de comprender un poco la definición. Las nuestras son positivas. La norma habla, el Código Civil da este ejemplo, elevar paredes. Entonces, por ejemplo, que a usted le prohíben construir. Entonces, si uno lo ve en ese contexto, algunas servidumbres de energía eléctrica podrían ser negativas, porque usted bajo los cables pues no puede construir. O de hidrocarburos, si va subterránea, usted sobre el tubo ya no puede hacer construcción. Eso dicen los reglamentos de instalaciones, el reglamento de instalaciones eléctricas para las eléctricas y pues también el manual de servidumbres para las petroleras, las restricciones de uso que tienen. Bueno, adicional a esa clasificación, ¿qué es la normativa? Digamos que una vez nosotros hemos analizado y escuchado a muchos actores dentro del proceso de revisión de las metodologías para valorar servidumbres, digamos que nosotros podemos clasificar las servidumbres con respecto a su condición y a las necesidades actuales en aéreas, subterráneas y superficiales. Dentro de las aéreas, pues, obvio, están las instalaciones eléctricas, las redes de transmisión eléctrica. Dentro de las subterráneas, bueno, aquí dentro de las aéreas también incluso acueductos y redes de gas. Dentro de las subterráneas, normalmente las de hidrocarburos, transporte de hidrocarburos, oleoductos, también estarían ahí en algunas ocasiones los acueductos y las redes de gas, y superficiales incluso también tendríamos las mismas. Normalmente cuando las servidumbres son superficiales, la afectación es total. Entonces lo que se está haciendo normalmente, depende del caso, tiene que ser un caso muy excepcional, pero cuando las servidumbres son superficiales, se paga el 100% del valor comercial del terreno, hablando del cálculo del valor del terreno. Para las aéreas y las subterráneas, supone uno, con toda la argumentación técnica que se ha realizado y viendo las metodologías de las empresas encargadas, que para servidumbres aéreas y subterráneas no deberían superar el valor comercial. Los valores indemnizatorios no deberían superar el valor comercial. Sin embargo, sí hay alguna discusión con respecto a esto que les digo, porque en algunas ocasiones, cuando usted incluye el daño al remanente, en algunas ocasiones, que no son muchas, es la excepción, es la condición diferente, no es la generalidad. Puede ser que sí, si existe un negocio ahí importante y usted impone una servidumbre, puede ser que ese daño al remanente haga que eso sea superior, pero hay mucha, digamos, resiliencia y resistencia de las empresas en ese caso, porque digamos, lo que se está pagando actualmente es la franja de servidumbre y los daños. Continuemos pues. ¿Estamos bien de preguntas? Sí. ¿O no? Bueno, parece que no. Listo. Las características de esas servidumbres que les acabo de mencionar de manera general son las siguientes. Las servidumbres son de interés público. Aquí es importante aclarar que estos son proyectos normalmente de utilidad pública para imponer esas servidumbres. Como son proyectos de interés público, pues pasan obviamente por encima del interés particular. Y están marcados en la Constitución lo que funciona como la propiedad asociada al tema social, asociada a los temas de interés general. Entonces es de interés público. Adicionalmente, es legal, como ya lo habíamos visto en la definición, es legal porque se está conformando de una manera legal, por ley. Tercero, su objeto es el desarrollo de la industria. Para imponer una servidumbre, el objetivo es desarrollar la industria del petróleo o desarrollar el transporte de energía eléctrica o de acueductos o de gas. También
es una limitación al derecho de dominio. Y aquí adicional podría yo incluir que incluso faltó en la diapositiva, es una limitación al uso, pues, por lo que hemos hablado. Volviendo al Código Civil, es inseparable del predio de mayor extensión para poder hacer todos sus trámites legales. Es indivisible, no se puede partir, no se puede apartar, no se le puede abrir un folio, pues independiente, eso no se da. Está por fuera del comercio. Bueno, esto puede generar alguna discusión allí, porque puede ser que alguien diga que no está fuera del comercio, que sí hay mercado para las servidumbres, que sí hay transacciones. Esta, digamos que se puede dejar abierta para la discusión. Eh, es continua, ¿sí? Normalmente son proyectos lineales continuos. Es positiva, le está restringiendo le está haciendo al propietario que deje de hacer ciertas cosas. Y es aparente porque normalmente pues usted la ve. Normalmente usted se para en el área donde está la servidumbre y es evidente su existencia. Aquí, digamos que en esta diapositiva quiero un poco aclarar en qué estamos antes de entrar a la parte técnica, que creo que es la que más nos está esperando y la que más nos llama la atención. Digamos que, y volvemos a lo mismo, un poco, existencia de metodologías diferentes para la valoración de servidumbres. Digamos que un poco la carencia que hay ahorita es poder estandarizar la manera de calcular los valores de servidumbre dependiendo su clasificación. Lo que hemos visto es que muy seguramente para las aéreas vamos a tener un ejercicio o un planteamiento metodológico. Para las subterráneas tendríamos otro planteamiento metodológico y las superficiales pues habrá que ver bien si aplica algún planteamiento metodológico diferente o vamos a pagarlas finalmente al 100%. Aquí también es importante hacer una claridad. Digamos que aquí no voy a hacer mucha referencia a los predios urbanos de manera general, porque normalmente cuando hay una servidumbre de energía eléctrica, bueno, omitan un poco el metrocable que ustedes tienen en Medellín o el metrocable, por ejemplo, que hicieron acá en Bogotá. De pronto esas son un poco diferentes porque la altura pues, de los cables no está restringiendo la urbanización, que en los predios urbanos, pues cuando usted ve que el predio está afectado, es que le restrinja la construcción urbanización. En esos predios normalmente, pues exceptuando esa condición que acabo de decir, para el resto se pagan al 100% pues esos temas de servidumbre para energía eléctrica y para petróleo, pues porque obviamente no permiten su construcción. Entonces me voy a referir más a predios suburbanos y a predios rurales, ¿sí? Y bueno, incluso ahí seguro caben los de expansión urbana, dependiendo de la clasificación de suelos que a ustedes más les guste. Las metodologías existentes surgen por la necesidad de las empresas o entidades para realizar sus procesos de gestión predial. Entonces, antes no habían equipos de gestión predial en las empresas, pero con el desarrollo de ciertas profesiones y con la especialización de algunos profesionales en estos temas, pues digamos que sus equipos de gestión han hecho metodologías para poder valorar las servidumbres de una manera estándar y poder generar ya, digamos, trazabilidad sobre los predios a los cuales ellos han afectado y la manera como lo han hecho, porque pues eso es muy importante. Sí hace falta efectivamente que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi acoja una metodología para la valoración de servidumbres y está en mora de hacerlo. Eso es evidente y esperamos que este año ya sea el año. Con todo y pues lo que está pasando sea el año, porque ya digamos que la cosa está bastante adelantada. Digamos que qué fue lo que se hizo en el año anterior por parte del IGAC, fue hacer mesas de trabajo, escuchando a cada una de las empresas. Estuvieron, además de la Lonja de Medellín, que también nos estuvo exponiendo el método AHT multicriterio para valoración de servidumbres en un ejercicio metodológico que hicieron para el cálculo de valor de servidumbre del Metrocable Picacho. También estuvieron pues todas las empresas, Grupo Energía Bogotá, estuvo EPM, estuvo ISAGEN, estuvo ISA, estuvo algunos temas de seguro de gas, estuvo una empresa que contrató, estuvo pues Ecopetrol con su filial Cenit, eh,
y en general pues estuvieron todos compartiéndonos sus experiencias metodológicas y la manera pues como ellos hacen la valoración de estas servidumbres, que seguramente son los procesos que ustedes, muchos de ustedes ya conocen. Y pues fueron bastantes mesas de trabajo escuchando a todos los actores. Incluso se abrió la puerta a evaluadores de carácter privado que no estaban tanto del lado de la empresa, de las entidades, sino estaban de parte de los demandados en los procesos de imposición de servidumbre para, digamos, también tener esa visión, un poco la visión allí en que puede usted encontrar entre una versión y la otra es el tema del daño al remanente. Si va a incluir el valor del daño al remanente o no lo va a incluir desde el proceso mismo del avalúo al comienzo del ejercicio, de la imposición o de la negociación voluntaria. Esa creo que es simplemente la diferencia. Aquí se generó también un tema, y chévere que ustedes obviamente lo dijeran, lo analicen, lo piensen, porque pues usted puede, digamos, cuando ustedes las metodologías se dedican a valorar la servidumbre, la franja de servidumbre, y unos daños asociados a la entrada pues de la infraestructura del carácter que sea. Y se generó la discusión, y quería también, por eso lo incluyo dentro de la diapositiva, que cuando, digamos que los tres componentes ideales para el cálculo de valoración de servidumbre sería el avalúo del terreno, el avalúo de los daños, llámense en construcciones o cultivos, o especies vegetales, y el avalúo del daño al remanente, o el valor del daño al remanente. Entonces, sí había una posición en cuanto a hacer un avalúo como una especie de plusvalía, como cuando uno hace plusvalías, hacer un avalúo antes de la declaratoria de utilidad pública o al momento de la declaratoria de utilidad pública, hacer como unos valores de referencia, como lo decimos nosotros, y hacer avalúos después, ¿sí? De la instalación, incluso de la afectación al folio de matrícula inmobiliaria y a la construcción de la infraestructura sobre el predio. Entonces decían, venga, si hacemos el avalúo de todo el predio, es claro que el avalúo es de todo el predio antes y hacemos el avalúo de todo el predio después de la afectación, podríamos que la diferencia entre el momento 1 y el momento 2 me va a dar como esa diferencia sería el valor de la servidumbre. Hablando del terreno, obviamente. Digamos que esa era una condición ideal. Uno podría pensar que eso era una condición ideal. Sin embargo, habían unas dificultades para ese cálculo. Nosotros estuvimos haciendo algunas aproximaciones, pero digamos que para poder hacer ese avalúo deberían existir unas condiciones de mercado perfectas, donde usted en el momento 1 seguramente no va a tener lío para hacer su ejercicio evaluatorio, pero en el momento 2 sí va a ser complejo tener un mercado completamente comparable, ¿sí? Y digamos que la experiencia que tuvimos de eso fue que los valores eran marginales muy pequeñitos. La diferencia entre el momento 1 y el momento 2 eran valores muy pequeños. Entonces eso no permitía que los valores de servidumbre pues se podían volver incluso ridículos, porque usted una finca, ubíquese en Puerto Gaitán, una finca de 100, 150 hectáreas, donde usted le va a afectar, no sé, el 5% del área, porque va a pasar, no sé qué, un oleoducto, pues digamos y además el predio es ganadero, o sea, y la infraestructura va enterrada, usted va a poder seguir teniendo sus animalitos pastando ahí sin ningún problema, pues usted podría incluso pensar que el valor antes y después es el mismo, porque a usted no le está afectando su ejercicio. Entonces, pues como que su valor de servidumbre es cero. Entonces esa es una discusión, pero usted no puede decir, igual está afectando un predio, le está restringiendo el uso con todo y que su uso actual, entre comillas, lo puede seguir desarrollando, pues nada, eran valores, digamos, ridículos, y de alguna forma eso se iba a volver muy complejo en su aplicación. Pero sí quería contarles que se ha analizado de todas maneras ese tema. Ángel, Señora, nos dice Santiago Palacio que qué avance tiene actualmente el IGAC al respecto. ¿en cuanto a qué, Diana? ¿En cuanto a qué será En específicamente? cuanto a la valoración de servidumbre. Ok, listo. Listo, Santiago. La pregunta, pues, ¿qué hemos hecho? Ya tenemos, digamos, ¿qué hay en este momento?
está preliminarmente resuelto el ejercicio, digamos, de algunos tipos de servidumbre. En cuanto al tema metodológico, digamos, acogiendo un poco las normas existentes, falta, y qué es lo que ha faltado, por, digamos, un poco la falta de continuidad en el ejercicio, es ya ajustar la metodología dependiendo de la clasificación de la servidumbre. Pero pues ya está, digamos, ya se han avanzado en las propuestas, ya se ha avanzado en la metodología, ya hay unas muy claras, por ejemplo, para el tema de servidumbres aéreas, y para el tema de las subterráneas ahí hay alguna discusión porque ahorita se van a dar cuenta cuando vean la aplicación metodológica que hay unos ítems en la presentación que son un poco complejos de obtener, unos variables que son un poco complejas de obtener, que son el valor potencial y el porcentaje dependiente del predio. Pero de manera general, digamos que ya se podría plantear la resolución en corto tiempo, ¿sí? En corto tiempo. Y bueno, ahorita les sigo contando, yo creo que a medida que vaya avanzando y usted se va dando cuenta también del tema, y se están dando cuenta pues todos ustedes. La aplicación está solo de hacer el tema jurídico y de especificar unos temas técnicos que están pendientes, sobre todo en la valoración del terreno, en el componente de daños que hace parte de las construcciones, y los especies vegetales o cultivos que existan, pues digamos que eso no es muy lejano a lo que son los valores comerciales de los cuales ya habla la resolución y de lo que habla el decreto 1420 del 98. Y el tema pues del daño al remanente que pues que también genera cierta discusión y que habrá que unificarlo. La idea, ¿cuál es? Generar una resolución, probarla, porque pues nada es infalible en este mundo, más o menos ajustarla a los estudios pues que ya se han hecho, digamos, incluir conceptos que de pronto no estén incluidos y que sea una resolución que permita establecer un valor justo, que es lo más importante, ni enriquecer ni empobrecer a nadie al momento de poder incluir esto. Entonces, pues digamos que ahí estamos en el camino. Lastimosamente, pues este tema que nos está pasando bloqueó un poquito la contratación de los profesionales y pues ahí estamos un poquitico estancados. Pero digamos que sí hemos avanzado en el tema. Avanzando en la presentación, quería también citar, ya específico para este tipo de servidumbres, el Código General del Proceso, pues, que es el que nos está rigiendo desde hace un tiempo. El artículo 376, que es el que nos pega a nosotros cuando las entidades van a imponer su servidumbre, textualmente dice, en los procesos sobre servidumbres se deberá citar a las personas que tengan derechos reales sobre los predios dominante y sirviente, bueno, aquí volvemos a lo mismo, de acuerdo con el certificado del registrador de instrumentos públicos que se acompañará a la demanda. Igualmente se deberá acompañar el dictamen sobre la Constitución. Entonces aquí no se están haciendo pues, actores principales dentro del proceso, porque ahí siempre van a requerir el dictamen pues, para la constitución de la servidumbre. Por eso lo quería traer a colación. Una normatividad específica, y quiero aquí que, digamos, un poco abran la mente porque aplica para servidumbres aéreas y en general también las otras servidumbres subterráneas y superficiales. Entonces, las servidumbres aéreas uno normalmente piensa en servicios públicos domiciliarios, en la ley 142 del 94, que es la que rige para infraestructura de energía eléctrica, o servidumbres de energía eléctrica, servidumbres de acueducto y servidumbres de gas. La ley específicamente, la ley 56 del 81, que es la que habla de servidumbres eléctricas, es casi que específica cuando usted la lee sobre temas de energía eléctrica, pero por adhesión el gas y los acueductos se están rigiendo por la misma ley 56 del 81, que su decreto reglamentario es el decreto 2580 de 1985. ¿Y de qué habla la ley 56 del 81? Digamos que menciona que el IGAC y las lonjas pueden determinar los valores comerciales de los predios,
menciona que pueden existir comisiones tripartitas para la determinación eventual de valores como valores pues, de referencia de compra para proyectos de este estilo, y que esas comisiones estarían integradas por el IGAC, por una representante de la empresa que está imponiendo la servidumbre y por un representante de los propietarios. Así, por ejemplo, que hayan hecho estudios de esa manera. Por ejemplo, está el Quimbo, la represa del Quimbo, hidroeléctrica del Quimbo en el Huila, funcionó de esa manera, por ejemplo. También está el decreto 1170 del 2015, que es del DANE, y que pues digamos que está de alguna manera compilando información administrativa, y allí el IGAC pues tiene, pues digamos que lo referencian bastante. Ahí está el tema de disposiciones generales del Servicio Público de Gestión Catastral, y para el tema de avalúos determina criterios y definiciones asociados al tema evaluatorio, en general asociado a tema de avalúos no masivos. Pues claro, está la resolución 620 del 2008, que todos me imagino que la conocen. No, pues no voy a andar en esa, y el decreto 1420 del 1998, que también por adhesión está funcionando para otro tipo de normas que incluso no son las que dicta el decreto 1420. Ángel, Juan Felipe nos pregunta, si la servidumbre es inaparente y no tiene existencia jurídica, ¿la servidumbre es legal? Sí, otra vez, Diana, por favor. Si la servidumbre es inaparente y no tiene Sí. existencia jurídica, ¿la servidumbre es legal? Hmm, Qué pregunta difícil. Pues digamos que en casos, por ejemplo, con la reconstrucción de las servidumbres, que es lo que están intentando hacer las empresas ahora, que es como de alguna manera recuperar esa trazabilidad de esas servidumbres, sabiendo pues que hay algunos que no saben a veces dónde están. Entonces, recuperándolas y pudiéndolas imponer a los precios, pues se vuelven legales, pero si no están incluidas allí, pues se vuelven servidumbres de hecho. Si son proyectos de interés público, uno podría pensar que son legales. Sí, señor. Eh, bueno, continuando, aquí lo mismo. Aquí también tendríamos, digamos que aquí está específico, subterráneas y superficiales. eh, y vamos digamos que hacer de cuenta que estas son para los de hidrocarburos, pero aquí también estaría la ley 56 y estaría el decreto reglamentario 2580 del 85 para los acueductos y los temas de gas. Digamos que aquí la principal que cambia es la ley 1274 del 2009, que es la específica para temas de servidumbres petroleras, y también pues nos establece los procedimientos para, pues, para establecer la servidumbre. No nos dice cómo hacer el avalúo, pero sí nos establece la manera como se deben imponer las servidumbres. Digamos que a nosotros nos interesa más la manera de que la forma de. Entonces, digamos que un poco eso, y pues en este caso las empresas pues tienen sus maneras y sus manuales para elaborar este tipo de avalúos. Bueno, ya vamos a entrar un poco al tema técnico. Yo reviso la hora. Ok. Bueno, entonces volviendo, digamos, a lo que estábamos conversando, mm, la propuesta inicial para el cálculo de valor de servidumbres son esos tres componentes que ustedes ven ahí: el valor del terreno, más el valor de unos daños, más el valor del daño al remanente. Esa es la propuesta. En general, las empresas están pagando estos dos ítems. En alguna ocasión pagan estos cuando, digamos, es evidente el ejercicio, el daño que se ocasiona, o pueden incluso comprar todo el predio, pero de manera general las entidades están manejando estas dos, y lo que uno ve en el avalúo privado es los tres componentes. ¿Qué es el avalúo privado? Es los que están, avalúos que están defendiendo a los demandados. Entonces empecemos con servidumbres aéreas. Esto digamos que es la fórmula general para calcular servidumbres aéreas por las empresas en general de energía eléctrica, los eléctricos. Dice que el valor total de la indemnización, el BTI, es igual al valor de la servidumbre en términos del valor del terreno, más
el valor donde se ubican las torres, que adelantándonos un poco es el 100% del valor comercial, más el valor de los daños a los cultivos, en general daños, más el valor de las construcciones. Entonces son los 4 ítems que se van a tener en cuenta para el valor total de la indemnización hoy, con la metodología que hay hoy, que no es aún reglamentada por el IGAC, que es la que están usando las empresas que se dedican pues, a este tema. Digamos que aquí vamos a mirar inicialmente cómo se calcula el BS, el valor de la servidumbre. Acá está el BS. Valor de servidumbre es igual al área de la servidumbre. Pues cuando ustedes hacen esos avalúos, pues les entregan fichas, les entregan las áreas, todo el tema. Eso lo multiplican por el valor comercial del terreno y lo multiplican por la clave de la fórmula matemática, que es el factor de afectación, aquí es donde está el asunto. Y eso me da pues, el valor de la servidumbre. ¿Y qué es Z? Este factor corresponde a la proporción del valor comercial de la franja de terreno que debe ser reconocida al propietario como retribución por los efectos y restricciones que genera la constitución de la servidumbre. Aquí es donde está el quiz del asunto, no debe superar el 100%, no está superando el 100% en los avalúos que hacen las entidades de manera general. Ese porcentaje, ese Z, está en función de 3 variables. El factor trazado, ya los miramos uno a uno, el factor intervención y el factor productividad. El factor, digamos que un poco el quiz del asunto para la determinación de las variables, primero, de cuáles son las variables. Y segundo, cuál es el peso que debe tener cada variable, es digamos lo que un poco genera discusión pensando en la pregunta que hacía Santiago. Porque, por ejemplo, hay un modelamiento que hacen con método multicriterio, Diana, que tú lo conoces bien. Y ese modelamiento por método multicriterio fue, o sea, al final dio como resultado esta aproximación metodológica. Aquí están las tres variables y los pesos que tiene cada una. El factor trazado, el factor intervención y el factor productividad. Están los pesos y los porcentajes de cada uno de ellos. Esto es en aplicación del método multicriterio. Y digamos, los pesos y los porcentajes son la aplicación del método multicriterio. Ustedes tienen algún conocimiento sobre eso, mucho más conocimiento seguramente, porque ustedes lo han aplicado de manera más efectiva. Entonces, digamos que eso sale de allí, de las experiencias pues, de las empresas que se dedican a eso, modelaron los datos y sacaron esos pesos. ¿Cuáles son las 3 variables? La primera variable es el factor trazado. En este factor se contemplará la ubicación general de la línea dentro del predio. Es por donde va el trazado en general del predio. De esta forma, se contemplará la posición de la línea según su cercanía a los linderos o al centro del predio, categorizándolo en borde, semiborde, medio, categorizándolo en borde, semiborde y medio, donde borde hace referencia a la cercanía a los linderos del predio. Medio se refiere a la cercanía de la línea a la parte más central del predio y semiborde se refiere a la ubicación de la línea entre el borde y el medio. Bueno, si parece un trabalenguas, igual esta presentación va a quedar disponible y ya después lo miran con un poco más de calma. Fíjense en el factor trazado, que cuando está al borde, el peso pues, es más bajo, cuando está en el medio, pasando cercano a la mitad del predio, es un poco más alto el peso que se le da a la variable, y cuando, en el semiborde y cuando está al medio, es un poco más. Pero si ustedes también se fijan, el porcentaje de afectación por el factor trazado, pues así a ojímetro de buen cubero puede sonar pues bajo, o sea, este factor trazado dentro del estudio no genera mayor afectación. Factor intervención. En este ítem se contempla el efecto del proyecto sobre el predio.
teniendo como principal elemento el área afectada en el mismo. De esta manera se encuentra que entre más área del predio se requiera para la constitución de la servidumbre, más fuertes son los efectos del proyecto dentro de dicho predio, por lo cual la relación directa entre el área de servidumbre versus el área del predio nos permite determinar el porcentaje de área afectada. Si bien se enmarca este factor en las tres categorías, alta, media y baja, parametrizándolo en rangos de afectación. Entonces ahí ustedes pues también lo ven, es el cociente, la división entre el área afectada dividido entre el área total del predio. Si el porcentaje de afectada es mayor al 20%, si está entre el 20 y el 50%, o si es superior al 50%, ahí están los rangos de afectación. Al valor comercial, al final todo esto se lo vamos a aplicar al valor comercial. Todo parte del valor comercial. Antes de que lleguemos al factor productividad, alguien podría decir que una variable que hace falta allí es el factor tamaño. Eso también está ahí. Ya se han hecho también ejercicios de caso para mirar si el tamaño de los predios importa, ¿sí? Entonces, el tema es un poco enmarcar cuál sería el tamaño. Entonces, digamos que ese es un poco el juego, por ejemplo, con este tema de variables y que serían variables que se podrían incluir. Ya se hicieron los estudios de caso y ahí es que empezará a analizar un poco más los resultados. El factor productividad, que es el tercero de los que tienen en cuenta las servidumbres de energía eléctrica, se contemplan los efectos del proyecto sobre las actividades económicas de los predios afectados. Este factor se evalúa teniendo en cuenta la potencialidad normativa de los predios, contemplando el mayor y mejor uso de estos, así como las restricciones de explotación que genera la constitución de la servidumbre según las normas técnicas de los reglamentos de instalaciones eléctricas. De esta forma se evidencian las limitaciones en la explotación actual y futura de los inmuebles. ¿Y cómo quedó? Esto incluso lo manejan otros países manejan una cosa muy parecida a esto que se está presentando aquí. Los porcentajes seguro varían, pero funcionan de manera muy similar. O sea que estas aproximaciones metodológicas no son propias nuestras, sino que en otros países, que también se me olvidó contestar en la pregunta, también se hizo el análisis de metodologías de otros países y en algunos casos sí concuerdan con algunas aplicaciones metodológicas que están haciendo algunas empresas acá en el país. Ángel, Entonces, una señora. pregunta. Andrés Puerta nos dice, ¿el valor de los daños a los cultivos hace referencia al valor de lo sembrado, por decirlo así, o es al valor de la producción, en el caso de que siga el cultivo, pero la producción pueda ser inferior? Pues digamos, bueno, no sé si entendí bien el enfoque de la pregunta, me corriges, por favor. Si, por ejemplo, para infraestructura petrolera, para servidumbres petroleras, uno paga el valor del sostenimiento, o sea, el valor de iniciación del cultivo, si hablamos de un cultivo o incluso de pastos, y se calcula el lucro cesante asociado por el tiempo que se estime se debe pagar el lucro cesante. No sé si eso contesta la pregunta. No lo sé. Él decía que si en el caso de que el cultivo continuara, pero la producción se viera disminuida. Ya, o sea, no van a acabar completamente el cultivo, pero la producción disminuye. Sí, eso es lo que se llama lucro cesante. Y ese lucro cesante normalmente se paga dentro del avalúo de la servidumbre como indemnización. Y normalmente las entidades están siendo juiciosas y lo están pagando como lucro cesante. Y si no lo pagan, pues hay que pedirse lo que se lo pague. ¿Sí? Hay que calcularlo. Creo que ahí quedamos bien, Diana, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. El factor productividad, volviendo aquí, factor productividad bajo, medio y alto, para, digamos, para los usos que tienen características de producción bastante baja, como son los forestales, la conservación, las tierras improductivas y el espacio público, pues tienen el porcentaje más bajo de afectación. Medio, pues un porcentaje un poco más alto, ya son asociados a temas productivos y estos ya son asociados a temas un poco, sí son productivos, pero mucho más productivos, digamos, de producción a mayor escala que los del medio. Entonces, pues ahí están los pesos. La mayoría, digamos, el mayor peso en este sentido, se lo están dando al factor productividad. Por eso les comentaba, puede ser que falte el factor tamaño. Es complejo es establecer los rangos para el factor tamaño.
Eso es lo que se ha visto en la investigación. Dentro de la apuesta metodológica, voy a volver un momento a la fórmula. Estamos aquí, ya hemos abordado el valor de la servidumbre, el valor del sitio torre, el valor de los daños y el valor de la construcción, para que estemos claros en qué va la fórmula. Y creo que vamos para el valor de los daños. No, el valor del sitio torre, donde van las torres de energía eléctrica, pues se paga el 100% del valor comercial. El área que ocupa la torre, por normalmente el valor comercial pues de la franja, ¿no? Ese es claro. Aquí también se puede generar discusión un poco porque pues, son torres gigantes y ocupan en planta un área pequeña, pero pues eso hoy se está pagando al valor comercial como lo están haciendo las empresas de servicios. Aquí hay que hacer una claridad también, y es que cuando la norma, digamos que por ley se solicitan dos evaluadores, un evaluador del IGAC y un evaluador auxiliar de la justicia o evaluadora, digamos, de la zona. Y, digamos, estamos teniendo nosotros incluso líos en cuanto a ese tema, porque como no hay metodología ajustada, es bastante complejo a veces para nosotros determinar los valores de esa servidumbre. Por eso también el afán de que la resolución salga este año. El siguiente ítem, como veíamos en la fórmula, es el valoración de coberturas, construcciones, que en general son los que se llaman daños, que es el área por unidad de uso, multiplicado por el valor comercial y por un porcentaje. Entonces aquí lo que se hace es que si usted está afectando un bosque natural, por ejemplo, y lo afecta completamente, pues le paga esto al 100%. O si está pagando, por ejemplo, unos pastos, y está afectando esos pastos en un 30%, en un 40%, pues aquí le aplica ese porcentaje y eso al final me da el valor de los daños. Y para las construcciones, pues con el método de reposición, construcción que deba reponerse, si es a nuevo o si es aplicando usted citó el tema, ahí pues las entidades tienen algunas políticas, usted lo hará si usted está haciendo avalúos para la entidad, pues se ajustará a la reglamentación de cada una de ellas. Si lo está haciendo de manera independiente, pues ya tendrá que ceñirse a las resoluciones vigentes en el tema. Recordando la fórmula, esta es la fórmula que se está usando hoy para el cálculo de valor de servidumbres aéreas. Esa es una aproximación normativa, metodológica, una aproximación metodológica. Para las subterráneas y superficiales, la servidumbre a liquidar corresponde a una franja de terreno a áreas de ocupación permanente utilizadas para obras de manejo de aguas superficiales como canales y cortacorrientes, lo cual genera afectaciones o parciales o totales. Si son pues afectaciones totales se pagarán al 100% del valor comercial, y si son afectaciones parciales pues se aplicará la metodología. La metodología que se está usando para ese tipo de valoraciones es esta. BS es valor de la servidumbre por hectárea, es igual al valor, al mínimo valor por hectárea que presente el municipio donde se está aplicando pues el ejercicio. Si es el municipio de Sonsón, Antioquia, entonces será el menor valor de tierra rural agropecuaria en el municipio, y eso se suma a un valor comercial por hectárea que multiplica estos dos paréntesis. Aquí este IVP es el índice por un valor potencial. Ellos manejan unas tablas y con esas tablas pues generan un índice de afectación que lo multiplican por un 70%, y el índice por la pendiente que se multiplica por un 30% conforme la fórmula que ellos han podido estandarizar y aplicar. Entonces, pues, digamos que un poco también el tema es aquí, el tema del valor potencial. Cuando usted va a hacer ese valor, necesita los valores potenciales. ¿Y quién da los valores potenciales? El IGAC. ¿Sí? Entonces, digamos que la información debería ser pública para que todo el mundo pudiera aplicar la metodología. Y digamos que, pues, de manera general a este valor, pues, a la fórmula usted aquí le suma el valor de los daños. Este es el valor para cálculo de la servidumbre, pues el valor componente terreno, digámoslo así. Y eso, a eso súmele los daños.
Y para digamos, para el valor de servidumbre por daños, conforme un poco la pregunta que hacían anteriormente, se aplica lo que está en el Código Civil, en los artículos 16.13 y 16.14 para cálculo de daño emergente y lucro cesante, que sería la indemnización completa por la servidumbre, entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y el lucro cesante, que es la ganancia o provecho que deja de reportarse, que es el ejemplo que nos plantea el compañero en su pregunta, a consecuencia de no haberse cumplido la obligación. Estas son las definiciones que tiene el artículo 16.13 y 16.14. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la indemnización para daño? Por ejemplo, para un pastaje, este es un ejemplo, para el tema de servidumbre eléctrica, entonces la indemnización es el daño emergente más el lucro cesante, donde el daño emergente son los costos de instalación del pasto y el lucro cesante es el tiempo de recuperación del pasto multiplicado por el valor del pastaje mensual en la región y multiplicado por la capacidad de carga investigada en la región. Eso me da, digamos, la indemnización para el tema de un cultivo en general. Aquí está asociado a los pastos. Ángel, tenemos una pregunta de Santiago Palacio. Nos Ujú. dice, claramente cada servidumbre es un caso de análisis particular. En este sentido, sería un error tratar de estandarizar por medio de tablas. Pues lo que hemos visto, Santiago, es que sí, digamos, sí se podría hacer por medio de tablas, pero creo que la diferenciación, de acuerdo a la clasificación que veíamos de aéreas y subterráneas y superficiales, creo que a eso va a llegar. El tema de los daños será otro capítulo de la resolución, porque esa es muy general, pero digamos el contexto estaría en el tema del terreno. Creo que si hacemos esas diferencias normativas, la fórmula va a salir sin ningún problema. Lo del tema de las tablas, se tendría es que modelar los datos. Para poder modelar los datos, pues habría que hacer un ejercicio con las servidumbre que ya de pronto se han pagado. Por ejemplo, el Grupo de Energía Bogotá hablaba de 30.000 predios afectados por servidumbre. Tocaría entrar a hacer un ejercicio un poco más complejo. Entonces, digamos que, de hecho, para tener soporte en las tablas es un poco el inconveniente para que sea un ejercicio, digamos, de lo que hablamos de no enriquecer ni empobrececer a nadie y que la metodología, además de la generalidad, aplique además de la generalidad de los predios a los extremos, a las excepciones. Entonces, digamos que ese ha sido un poco el trabajo, pero creo que la resolución va a quedar así de esa manera, adelantando un poco, que de pronto no la van a tomar no la van a tomar como una cosa irresponsable, pero creo que va a quedar enmarcada como en esa manera la estructura, pues, como de la resolución. Tenemos Eh, otra pregunta de Maritza Vanegas. Dice, en el Ujú. caso de servidumbres aéreas, el lucro cesante para cultivos permanentes se paga por cuántos años. Es decir, si tengo un cultivo que dura 20 años y apenas llevo 4 con él, ¿cuál sería ahí el cálculo o el tiempo que se paga? Ujú. Bueno, en esas servidumbres aéreas, pues digamos que la afectación a cultivos a veces no es muy alta, a menos que vayan a poner ahí una torre. Sin embargo, pues se paga normalmente digamos, el lucro por el tiempo que se demore es como una especie de espejo. Digamos, el ejercicio que uno hace a veces es como una especie de espejo. Si estás en el año 2 y necesitas para recuperar la renta de esos 2 años, 2 años más, pues vas a reconocer eso. Porque, por ejemplo, en cultivos como el cacao o en cultivos como el café, ya con tanta tema adicional, por ejemplo, el cacao es un cultivo que si uno habla de la vida útil o de la vida técnica económica, eh, puede ser un cultivo de 30 o 40 años, o el café ya está durando también muchos años. Entonces, si el café está en el año 2 y tú haces el ejercicio, como dice la resolución de rentas futuras, eh, a veces el valor es bastante exagerado. Entonces, digamos que uno sí tiene que tener mucho cuidado. La norma más aproximada dice que uno debería pagar lucros hasta por 6 meses en temas de producción, pero pues en los cultivos sí no es tan específico. Eh, digamos que hay que hacer el ejercicio exactamente con el cultivo que es. Nosotros hicimos muchas aproximaciones calculando el valor presente neto de cultivos como el cacao y ese, haciendo un tema de ingresos, egresos y pues lo que se llama la utilidad, y conforme la utilidad pagábamos las rentas futuras. Algunos ejercicios funcionan, pero en algunos cultivos
como por ejemplo el cacao, que tienen unas vidas útiles económicas tan largas y a veces las inversiones no son tan grandes, pues sí generan unas cifras bastante astronómicas. Entonces, la labor del evaluador es analizar esos estudios de rentos futuros, como dice la resolución 620, pero colocarlo en contexto con cada cultivo, porque de alguna forma, si el cultivo es afectado, tampoco puede uno entrar a pagar unas sumas estrambóticas, haciendo de cuenta que el cultivo sí me va a demorar efectivamente 40 años, pero yo estoy afectando el cultivo en el año 2 o en el año 3 o en el año 4, pues no le voy a pagar 26 años de rentas futuras, y además en sitios donde de pronto los cultivos no van a permanecer o que son cultivos casi que para coger. Entonces, digamos que ahí es donde está efectivamente la experticia del evaluador en poder analizar efectivamente el caso y poder saber si es un cultivo tecnificado, pues lo va a valorar de una forma, o si es un cultivo diferente, pues lo va a valorar de otra manera, pero en todo caso, siempre traer de campo los datos como de hectárea, todos los costos de establecimiento de cultivos, en general los costos de sostenimiento, los costos de arranque, los costos de sostenimiento año a año y lo que sería la utilidad, cuánto vale pues la producción por hectárea de estos predios para poder detectar la utilidad y saber en cuánto tiempo puede ser, con esa relación de espejo que yo les digo, el cálculo de esos lucros cesantes, digamos. Espero haya sido claro. Ángel, tenemos otra pregunta de Paola González. Dice, si se usa multicriterio para construir los factores, ¿cómo se puede estandarizar si el multicriterio depende de las características propias de la zona? Lo que no es posible estandarizar en todo el país si se usa multicriterio. Sí, digamos que lo que soportan las empresas es que precisamente pues ellos tienen datos de las servidumbres que han impuesto en todo el país, y que el soporte, digamos, para esos pesos de las variables partieron de estudios de caso de ellos mismos, ¿no? La función nuestra, ¿cuál es? La función nuestra es que nosotros también tenemos muchos datos y nosotros, pensando también un poco en las tablas, también podemos generar esas variables, porque nosotros también sabemos cuáles pueden ser las variables. Tenemos es que analizar efectivamente que esté empezando lo que debe empezar. El multicriterio es un poco, ¿qué decir? Digamos que la cojera, pues un poco el multicriterio es un tema, el tema de las encuestas, el tema un poco subjetivo. Claro que las encuestas se hacen a personas idóneas, yo lo sé, pero digamos que la sustentación de esa metodología que les presenté, pues es esa, y es sustentada en los datos que ellos mismos tienen, y de alguna forma con esos datos pudieron estructurar esto, y entonces ahí ellos manifiestan que el nivel de subjetividad se minimizó. ¿Mm? Voy a continuar. Sí, Diana, voy a continuar. Sí, gracias. Ok. Digamos que aquí simplemente es mostrarles, por ejemplo, Argentina maneja, esto es para el tema de terreno, unos porcentajes de afectación dependiendo de los usos. Fíjense ustedes, ganadería extensiva, uso exclusivamente ganadero, 30%. Fíjense ustedes, lotes urbanos y suburbanos casi el 100%, casas de recreo el 90%. Ellos generaron estas tablas y son muy cerrados los datos, ustedes son muy cerrados los datos. Ellos hicieron un estudio y determinaron unos porcentajes más cerrados, no tan técnicos, matemáticamente manejados, por ejemplo, como lo que vimos, pero de manera general manejan unos porcentajes dependiendo el uso, la aptitud del Estado de los predios y el uso que hay sobre esos predios. Costa Rica también genera unos porcentajes, pero lo hace como más como... Entonces dice que el 30%, si no se ve a simple vista, si no afecta la superficie del inmueble, puede utilizarse en superficies con cultivos o ganadería, se pueden construir vías, patios duros. El 45% si afecta estéticamente al predio, pero no lo inhabilita. El 60% afecta la superficie original, irradia su efecto a los alrededores, deteriora el paisaje. El 75% dice que no permite la construcción de vías sobre o debajo de las redes, afecta seriamente la estética del predio sirviente, la vista y el uso del mismo, y el 90% afecta gravemente el predio sirviente, estética y funcionalidad del suelo, pone en peligro al predio sirviente y sus construcciones aledañas por posibles incendios, explosiones, derrumbes, deslizamientos.
Digamos que esta está un poco más objetiva porque se vuelve de observación, entonces digamos que, pero también pues se analizó. Y aquí como un poco para finalizar el ejercicio, ¿qué horas tenemos? Son las 9:10, llevamos 1 hora y piquito. Eh, Aquí es el tema del daño al remanente. Digamos que es, yo creo que este ejercicio no va a ser para la mayoría del cálculo de servidumbres, va a ser para unos precios específicos, pues voy a tomarme el derecho de leerlo claramente. Se trata de compensar la pérdida de valor que la presencia o existencia de la servidumbre genera en el resto, ¿sí? Esto incluso creo que es un texto del doctor en una presentación que nos hizo y a mí me pareció bien, digamos, incluirlo aquí de manera directa porque pues, es claro. El inmueble puede presentar situaciones tales como pérdida de fuentes de agua, subutilización de instalaciones especiales, presentar limitaciones para disponer de fumigación aérea en parte del área remanente, si era que lo fumigaban y ahora le instalan una servidumbre con cables pues, de energía eléctrica, pues eso va a hacer que no puedan fumigar, dificultad para desarrollar los desarrollos constructivos que le otorga la norma, lotes residuales, que la servidumbre, digamos, que parte el predio en dos y ahí puede haber, bueno, no, digamos que eso técnicamente no es correcto, que la servidumbre de alguna forma deje un área, digamos, sin desarrollo, es a lo que manifiestan ahí, de pronto cuando se hagan otro tipo de servidumbres más fuertes. Eh, en ocasiones el fraccionamiento ocasionado es perjudicial y genera mayores costos en el transporte de frutas o animales, etcétera, hechos que encarecen la operación de la explotación económica, mayores costos que están directamente relacionados con la presencia de la servidumbre e inciden en un menor valor del terreno, de los terrenos remanentes, dada la baja en su rentabilidad. Entonces, digamos que aquí pues se queda el tema del daño al remanente. No creo que en la resolución vaya a quedar un avalúo antes y un avalúo después, no lo creo. Y el tema del daño al remanente, digamos que sí va a ser una cosa ahí para definir claramente en la resolución. Mm, como para que lo analicen, porque seguro ahí también hay un mercado objetivo muy interesante. Y digamos que de alguna forma esa era la presentación. Estuve muy ajustado al horario. Les agradezco el tiempo que me dedicaron para escuchar y yo pues voy a compartir estos documentos y un par de pronto de la aplicación metodológica, un ejercicio un poco más claro para que ustedes se den cuenta cómo parten del valor comercial y de la norma de uso del suelo para el cálculo de específicamente al final del valor de la servidumbre en el caso que sea, Diana. Sí, Ángel, tenemos aquí un par. Nos pregunta Jorge Iván Flores, ¿cuál es el conjunto de normas técnicas que regulan el cálculo de lucro cesante y daño emergente? Pues digamos que el conjunto de normas técnicas, pues por ejemplo está la resolución de infraestructura y transporte que maneja el lucro cesante y daño emergente. Sin embargo, normalmente las entidades están tasando como daños es cuando son servidumbres temporales, pues pagan los daños que hacen cuando entran a instalar las servidumbres y cuando son servidumbres permanentes, pues el lucro el del daño emergente, pues es la cosa como tal, el valor de las cosas, ¿no? Entonces, pues ese no tiene discusión y está en contexto con las normas pues, que ya había explicado y algo de lo que habla la resolución 620-2008, el decreto y algunas sentencias de la Corte sobre temas de indemnización por daño emergente y lucro cesante. En estas servidumbres lo que uno ve es que para predios rurales, pues, y digamos que además esa metodología de daño, esa metodología para daño emergente y lucro cesante, aclarándolo un poco, pues es la misma que se maneja para el tema de avalúos comerciales, ¿no? Para temas de expropiaciones. Entonces, lo que uno puede decir aquí es que normalmente son lucros cesantes asociados a cultivos, a explotaciones forestales, a aprovechamientos forestales y a temas de lucros cesantes asociados a pastos en general. Ya si hay unas industrias en marcha, si hay unas empresas en marcha y son lucros que, digamos, ya manejan declaraciones de renta, facturas, una cantidad de cosas, pues habrá que entrar a revisar
pues cuál es el lucro cesante que hay que pagar, ¿no? Ok, Y ya, ujú, tenemos una pregunta de Francisco Ochoa, sino que me la envió a través de WhatsApp porque no puedo conectarse. Dice, ujú. ¿consideras que el factor trazado es el daño al remanente más que influir en el porcentaje de afectación? ¿Qué consideras que ha pasado? Pues no te escuché al final, Diana, perdóname. ¿Consideras que el factor trazado afecta es el daño al remanente más que influir en el porcentaje de afectación? El factor trazado en el daño al remanente. El factor trazado en el daño al remanente. Sí, sí, seguramente es el que más va a influir en el tema del daño al remanente. Sino que es bastante complejo porque no se puede estandarizar para todo tipo de predios, ¿no? Y también depende del tamaño de los predios. Pero sí sería el factor trazado seguramente el que más influiría en el tema si existe, si se puede comprobar que existe un daño al remanente, sí. Ok, nos pregunta Emile Yanquera, con respecto a las servidumbres subterráneas, ¿a qué se refiere el IBP y el IP? Dice que es el ítem 3.2.3 y 3.2.2.4 de la metodología, donde se puede conseguir esta información. Este, ¿no? Sí. Este IBP no es el índice de valoración real que se calcula año a año, no. El IBP es el índice del valor potencial, o sea, los suelos rurales, eh, el IGAC, entidad encargada de hacer los estudios de suelos en el país, saca una cosa que se llama las áreas homogéneas de tierra. Esas áreas homogéneas de tierra, que es un compilado de las características físicas de los suelos, generan un puntaje al final de la aplicación de los expertos en suelos. Esos puntajes van desde 6 puntos hasta, en Colombia creo que 67 puntos, 73 puntos. Eh, hasta 73 puntos son los suelos de la sabana de Bogotá. Entonces, con esos valores potenciales, que van de 0 a 100, pero aquí solo hay hasta 73, siendo 0 el peor suelo, o siendo un suelo de 6 puntos el peor suelo, ¿no? Y siendo el de 73 puntos un suelo muy productivo, plano, ¿no? Eh, con eso, con esos valores potenciales, ellos generaron un índice, y es ese, ¿sí? Es este. Y el IP es un índice muy parecido, no sé si manejan la clasificación de pendientes que tiene el IGAC. Este es el índice asociado a la pendiente, este IP maneja del 0 al 3 si es plano, del 3 al 7 es ligeramente eh, inclinado, del 3 al 7, del 7 al 12, del 12 al 25, del 25 al 50, del 50 al 75 y mayores al 75%. Y asocia esos niveles de pendiente en el predio que tú estás valorando también a un factor. ¿Qué es eso? Ok, creo que Juan Carlos tenía una pregunta, pero no me aparece en el módulo de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Bueno, creo que por el momento no. Sin embargo, sí, mira. Jorge Iván Flores Ramírez nos pregunta, en la presentación se habla de visitas conjuntas del IGAC y un profesional en el avalúos a una servidumbre. ¿En qué casos ocurre? Creo que cuando hablabas de la comisión tripartita. Ok, ahí hay dos escenarios, sí. Creo que es la ley 56 del 81. Permite, la norma lo permite, que cuando se va a hacer un proyecto de interés público, por ejemplo, el ejercicio que le citaba, que era el Quimbo, en el Huila, en Garzón, Agrado, municipios de Garzón, Agrado, y hay otro allí que se me escapa, bueno, gigante, gigante. Eh, pues digamos que, por ejemplo, esos valores de compra se establecieron con comisión tripartita. ¿Y qué es eso? Pues se reúne un personaje del IGAC experto en avalúo, se reúne un personaje de la empresa y se reúne un personaje representante de los propietarios y establecen una metodología para la valoración de esos precios. Y pues no es que salga mucho, no es que se vuelva tan diferente a lo que normalmente se hace, sino que hacen unos estudios de mercado, definen unos porcentajes, para pagos por pendiente, por ejemplo, o por el valor potencial, o por los factores que se manejen. Y, y es eso. Y la otra es que cuando hacen imposición de servidumbre, cuando la servidumbre se da en imposición y llega a un juzgado, es el segundo escenario,
Entonces, el juez, pues cuando acepta la demanda de imposición de servidumbre, ha realizado la inspección al predio y puede ordenar la imposición, entonces pues va a solicitar un dictamen pericial diferente al de la empresa que está solicitando pues la imposición y la norma pues solicita que sea un perito del IGAC, así está hoy, y un perito auxiliar de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura y ellos dos en conjunto deben tasar el valor de esa servidumbre. Eso aplica para servidumbres de energía eléctrica y acueducto, creo que para gas no aplica. Tenemos acá otra pregunta de Juan Carlos. ¿Qué pasa con los predios que son baldíos, proindivisos, procesos de posesión? Solo se tiene compra-venta, pero siempre ha estado en el predio. Sí, bueno, digamos que esa se sale un poco del tema evaluatorio. Sin embargo, sin embargo, el tema registral del tema de la imposición, pues si son plusvalías, creo que los maneja la Agencia Nacional de Tierras, eh, y pues, se hace todo el proceso con la agencia, y para posesiones y eso, creo que pagan los daños, pero sabe que esa se la quedo debiendo porque tengo que consultarlo mejor para poderle responder mejor la pregunta, sí. Sí, generalmente se pagan los daños y ya se espera quien vaya a reclamar el valor de la afectación al predio. Nos preguntan de Vélez Avalúos. Buenos días, doctor Ángel. ¿Qué hacer cuando en un avalúo de servidumbre eléctrica, en conjunto con un funcionario del IGAC, no estamos de acuerdo en la metodología que se utiliza para realizar el avalúo? Eso es lo más común del mundo, ¿no? Sí. Em, Pues nada, cuando no están de acuerdo, si no pueden llegar a un acuerdo de voluntades porque metodológicamente son incompatibles, total y absolutamente, que pues yo creo que a veces se pueden hacer acuerdos para poder ni enriquecer ni empobrecer a nadie, sino dar un valor justo. Sin embargo, cuando no se ponen de acuerdo, solicitan otro avalúo normalmente, o la juez lo obliga a que usted se ponga de acuerdo, ese es un escenario, me ha pasado, o nada, simplemente le pagaron sus gastos, no se pusieron de acuerdo y ella vuelve a citar a otros dos personajes a que hagan lo mismo. Ujú. Gracias, Ángela. Hay otra pregunta. Recuerden que estamos haciendo las preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas. No, creo que por el momento no hay más, Ángel. Ángel, Bien, muchísimas gracias por esta información. Nos pareció muy, muy buena la presentación. Es muy grato tener este tipo de información y de presentaciones aquí en nuestro comité de avalúos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ah, por acá hay una pregunta, perdóname, Esteban González, la última. Entonces, en las servidumbres de líneas de alta tensión, las empresas de servicios públicos tienen como costumbre pagar el 40% del valor del terreno cuando es servidumbre aérea y el 100% cuando utilizan la tierra, torres, pero no hay resolución que regule esos porcentajes. Entiendo que la servidumbre se debe utilizar 100% del valor. ¿Esto ocurre también para servidumbres subterráneas? sí, es igual, Esteban, es igual, funciona igual para la una o la otra. Y sí, el tema del porcentaje es que como no hay, o sea, volvemos al meollo del asunto, como no hay metodología, entonces sí hay metodologías, no hay una metodología estandarizada, aprobada, reglamentada por el ente rector en avalúos, que es el IGAR. Entonces, digamos que sí se generan esas discusiones técnicas, sobre todo en temas de juzgado. Pero sí, normalmente aplica igual, 100% sea la una, sea la otra. Ok, Ángel, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes por participar el día de hoy. Los esperamos de nuevo dentro de 8 horas en nuestro comité de avalúos y en las charlas que estamos dando todos los días. Esta tarde hay otra y la semana que viene continuaremos. Muchísimas gracias y cuídense. Gracias.